sido una grata sorpresa que te den el premio, pero yo creo que muy merecido. ¿Qué ha supuesto para ti este premio en tu carrera? Pues es, como ya digo, primero aquí es especial por motivos emocionales personales, pero a nivel creativo como escritor, pues supone una especie de colofón, porque digamos entre mis dos primeras novelas, que son un ciclo narrativo, y estas dos segundas, protagónica de la segunda parte de otra novela, pero no obstante, este mismo año publicamos una serie de investigación sobre una temática muy vinculada, y estos tres libros suponen el resultado de un 6, 7, 8 años de investigación y de trabajo en la redacción, y de algún modo pues esto ya es el colofón final que de lo que es un año que está siendo para mí una enorme satisfacción y vivir en una nube, porque bueno, el trabajo de escritor es muy introspectivo, es un poco solitario. Tu hija te pregunta, papá, ¿por qué estás siempre ahí delante del ordenador, que se te cae la mano a los pies? Y cuando llegas a este momento, pues realmente es muy emocionante ver que tu obra ha sido apreciada por tanta gente. Y bueno, como digo, pues es como un colofón emocional muy importante a un ciclo vital. Enhorabuena. ¿Más preguntas? Estáis muy atentos, seguro que tenéis muchas cuestiones que queréis plantear al ganador de este año del premio. Bueno, pues mira, me dais la oportunidad, yo a preguntarte algo. La parte, digamos, el colofón de la novela, el clímax de la novela, es la batalla de Covadonga. A la que tú das una reconstrucción, pues que a mí, por ejemplo, me recordaba más a batallas que hemos leído en muchas novelas históricas como Teutoburgo o incluso a Vietnam, ¿no? Míticamente, ¿no? Siempre te imaginas una batalla campal ahí por la cueva y tal. Y la versión que has dado tú es diferente. ¿En qué te has basado? ¿En tus investigaciones que comentabas antes? ¿Cómo ha sido la labor de reconstrucción de esta batalla tan compleja y tan debatida? Bueno, aquí hay dos facetas que me gustaría dejar de lado, o sea, o diferenciar claramente. Una que es la labor de investigación científica y otra es la de pura creación literaria. A nivel bueno, científico, digamos, tenemos un conocimiento mucho mayor de lo que es el territorio vasco en el siglo VIII. He recorrido la zona, tengo una experiencia en excavaciones arqueológicas de las guerras cántabras, la conquista romana, entonces he seguido unas pautas y yo personalmente creo que la cueva de Covadonga no desempeñó ninguna pauta, un papel relevante en la batalla, y simplemente la gente se refugió en el monte Usera como una pauta defensiva habitual cuando te viene una incursión hostil, ¿no? Pues eso, la gente se reunía en los castros en el arco de una cumbre. A nivel literario me fascinaba utilizar en las dos novelas en general una serie de referentes, de personajes que forman parte de nuestro imaginario colectivo español y que han sido tratados pues, por desde López de Vega, Juancito Living, José Trespronceda, como pueden ser Rodrigo, Don Julián o Pelayo, ¿no? Y de cara a esa batalla, pues desempeña dentro del imaginario español una especie de función de mito fundacional de la nación española, y yo quería presentarlo de una forma deliberadamente desmitificadora, de ahí que pues, bueno, se aleje de toda épica y la batalla se libre literalmente en un lodazal que, por otra parte, quien conozca la zona pues es bastante plausible, ¿no? Entonces, bueno, yo por otra parte me caracterizo, creo que todas mis novelas, por un tono narrativo bastante duro. A mí, autores de referencia pueden ser Miguel Delibes o Mark McCarthy, entonces eso siempre me aboca a un tono narrativo a veces sarcástico, duro, implacable, un poco a veces desmoralizador, y en este sentido, pues, trasladado a los personajes y situaciones, pues trato de alejarme de cualquier maniqueísmo entre buenos y malos, y al mismo tiempo de esa épica, ¿no? Entonces, en toda batalla hay obviamente un componente épico, pero yo quiero soslayar cualquier tipo de idealización. Hola, no sé si se me escucha bien. Sí. Hola, Gillo. Enhorabuena, ya te la había dado antes, pero te la vuelvo a dar. Yo
mi pregunta, como no puede ser de otra forma, va más por la vertiente histórica que la literaria. Yo he leído El Reino Imposible, como Adónica todavía no he podido leerla, pero ya en El Reino Imposible, tú más que poner el foco en lo que parece que sería lo obvio, que es Pelayo, lo pones en un personaje que es fascinante, que es Fruela Pérez. Es un personaje muy importante en la historia del Reino de Asturias, y a mí, bueno, la pregunta mía iba por ahí. ¿Por qué pones el centro más en Fruela que en Pelayo? Yo distingo entre novelas históricas en el sentido de que los personajes protagonistas son grandes iconos históricos, personas reales, de novelas de ambientación histórica en la que se trata de los protagonistas, digamos, son personajes ficticios, anónimos, y eso sí se mueve dentro de un marco histórico. Esta última suele darme mayor libertad a la hora de conciliar la historia con minúscula con la historia con mayúscula, o sea, la narración y los avatares de sus personajes. En este caso me decidí por un personaje que, si bien es histórico, como apuntas, de algún modo sí, es el testigo de los protagonistas de los grandes hechos históricos. En la novela que has comentado, que es imposible, el protagonista de los hechos es el rey Rodrigo, y Fruela, digamos, olvida a él. En esta segunda novela pasa un poco similar con Pelayo y Fruela. De esa manera yo tengo bastante libertad creativa, porque asumo que el juego de todo novelista histórico, de algún modo, los hechos históricos suponen unos hitos insoslayables, pero las lagunas en la documentación pues te permiten rellenarla con ficción, una ficción que trata de ser coherente y consistente con lo que es con la realidad histórica del momento. Entonces yo me decidí por ese personaje histórico porque me otorgaba mayor libertad para un poco manejarle, llevarle de un lado para otro, y para que de algún modo poder escoger algún tipo de arquetipo o paradigma argumental, ¿no? Porque los hechos históricos muchas veces no obedecen a un marco argumental claro de presentación, un acontecimiento incitador, un clima y un final bien cerrado. Los hechos históricos no guardan ningún tipo muchas veces de orden, ¿no? Son eventos más o menos aleatorios, y de esta manera yo he intentado pues vertebrar la trama a través de un personaje que no es tan bien conocido y que de algún modo me otorgaba más libertad en ese sentido a nivel de elaborar la estructura narrativa de la novela. Sí, aprovecho que tengo el micrófono. Perdona, Sebastián. No, pregunta. Voy a tener el privilegio de que tengo el micrófono, voy a usarlo. Es porque presenté yo ayer a José Luis Corral, por la tarde, él empezó su intervención diciendo que la batalla de Guadonga no existió. Lo digo en sobre particular, ¿no? Bueno, el conocimiento científico avanza mediante publicaciones con un formato científico. Yo tengo Proyecto Nivelio, que es un libro de investigación, 600 páginas, 700 entradas bibliográficas, y ahí está todo. Afirmaciones que pueden sonar muy rotundas, pero que no están respaldadas ni por fuentes primarias ni por fuentes secundarias, ni por un debate historiográfico, pues no voy a entrar. Me lo deja. Enhorabuena, Yello. Lo primero, yo quería preguntarte por algo. Cuando yo leí tu novela, tengo la suerte de estar en la comisión lectora y tu novela me llegó. A mí me sorprendió mucho la segunda línea argumental que tú utilizas, llevándonos hasta Bizancio. Me sorprendió porque, siendo la misma época y siendo el mismo momento histórico, parecía que estábamos hablando de dos planetas completamente diferentes. Entonces sí es cierto que cuando yo comienzo esa segunda línea me quedé muy sorprendida, porque me parecía que rompía mucho, hasta que le encontré una explicación. Creo que la explicación es buscar un paralelismo. ¿Es así? Sí, en general, a ver, esto lo trato tanto en las novelas, es un enfoque que traslado a las dos novelas y a mi ensayo de investigación. Creo que en torno a la conquista musulmana ha integrado una visión muy hispanocéntrica. Parece que los estudios o las novelas empiezan cuando ya los árabes bereberes, musulmanes en general, ya están justo en el actual Marruecos, cruzan el estrecho y
y digamos parece que España, la península ibérica, es como una especie de mundo cerrado. No es así. O sea, realmente la conquista musulmana forma parte, es un episodio más de la expansión del califato, con ella es un fenómeno histórico apasionante, de consecuencias macrohistóricas a largo plazo, y el califato es el gran desconocido. Entonces, yo en mi primera novela no solo quise centrarme en estos hechos peninsulares, sino también en la situación en Damasco, Constantinopla, y cómo de algún modo pues lo que es el mundo occidental, Europa, pues se ve amenazado pues por Constantinopla y pues por el cruce del estrecho de Taif, ¿no? En ese sentido pues trato de trasladar una visión más amplia. Y en esta segunda novela, en Covadónica, pues León III es un personaje totalmente fascinante, es emperador bizantino y se enfrenta, pues sí que trato de establecerse paralelo. Por un lado, la línea de argumental, la subtrama de León III se ha iniciado en la novela anterior, pero una continuación lógica. Yo, no obstante, he intentado por todos los medios y he trabajado mucho de que esta novela, Covadonga, sea de una lectura totalmente independiente de la primera, y creo que se ha conseguido. Pero bueno, no obstante, pues es esa continuidad y es seguir con ese planteamiento de intentar otorgar una visión global más mayor a lo que son los eventos peninsulares y mostrar pues todo esto, pues la visión que tenía el propio califato de su expansión militar, pues cómo se veían en distintos puntos, ¿no? Y bueno, he intentado esta novela además que sea más coral que la anterior, hay más personajes. He intentado potenciar también los personajes femeninos. Hacer una novela con un enfoque marcadamente militar, pues al final vienes a imaginar esa dimensión femenina que, como ha señalado antes Isabel, pues suele estar bastante ignorada en las fuentes. Hay una corriente historiográfica que es la historia de las mujeres, se inicia ya en los años 70, y está poniendo en valor el aporte femenino a la sociedad. Entonces, bueno, en esta novela, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que tiene ese marcado enfoque militar, he intentado también utilizar ese seguimiento a distintos personajes para dar más preponderancia a la femenina. Gracias. ¿Más preguntas por ahí? Eva. Hola, yo soy Eva, de La historia en mis libros. Todavía no me he leído tu novela, así que voy a hacerte una pregunta sobre otro tema. ¿Por qué llegaste a enviar tu novela a este premio? Pues porque me pareció un premio interesante. La verdad es que fueron distintos avatares. La verdad es que tuve que meter mucha prisa porque cuando terminé el ensayo Espada en cautiverio, pues salió en mayo, pues obviamente el original, el manuscrito lo envié mucho antes, pero me dio mucho trabajo. Había estado también muy involucrado en un proyecto de mi empresa y no sé, me pareció muy interesante porque pues, conocía a la editorial Pamiers, porque uno de sus autores de referencia es amigo íntimo, Pedro Santamaría. Me gusta la línea editorial que sigue Pamiers. Realmente quiero poner en valor el trabajo de corrección y el trabajo editorial que ha hecho Concha y Carlos, porque yo trabajo ya con 5 editoriales y es de lo más destacado. Y bueno, me pareció interesante presentarlo a un premio y la verdad es que me metí mucha trabajera para intentar ajustarme el plazo, que fue pero no sé, me pareció muy interesante pues, intentar buscar ese reconocimiento y un premio. Nunca me había presentado, es el primer premio al que me presento a nivel literario y bueno, pues estoy ahora pues en una nube. Pero no sé, tampoco son cuestiones a veces más, decisiones más emocionales que racionales, no sé decir. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Enhorabuena por el premio. Y esta pregunta va para el editor. En un mundo ahora tan difícil como es el editorial, en el que se publican tantísimos títulos, tantísimas referencias, ¿qué significa para vosotros como editorial que él, en su primer premio al que se presenta literario, lo haya conseguido? Hombre, que ya es un autor contrastado,
fan de sus novelas desde que salió Pax Romana, de sus artículos, de sus ensayos, y la verdad es que para nosotros es un auténtico placer que alguien como Yello haya ganado el premio. La labor de la comisión lectora y del jurado es muy complicada porque llegan muchas novelas, muy buenos manuscritos, tenemos diferentes opiniones cada uno de nosotros, tanto la comisión lectora como los miembros del jurado, y es complicado muchas veces, pero la novela de Yello es espectacular. Es que yo soy muy fan, la verdad, yo soy muy fan. Y al final fue por unanimidad, prácticamente. No voy a decir unanimidad siempre porque bueno, somos muchos y con opiniones muy variadas, pero fue prácticamente unánime y yo os animo a que la leáis, porque es un novelo. Pues nada, espero que ese estímulo os siga empujando a publicar tan buenos títulos y a ello te seguiremos, estaremos siempre pendientes de ti. Y enhorabuena. Bueno, pues voy a hacerte otra pregunta. Yello, has hablado antes de que en estas dos novelas has metido mitos fundacionales con todo lo que ello implica. Son temas controvertidos, antes se preguntaban por otra polémica que está por aquí. Cuando uno novela temas tan candentes que las polémicas no terminan de pasar de moda y siguen generando pasiones y debates, ¿no tienes la sensación de que estás escribiendo en un campo de minas? ¿Tienes más cuidado? Sí, bueno, yo quisiera matizar, eso sí, que a nivel académico el consenso es que si bien las fuentes asturianas, las crónicas, están repletas de exageraciones y de milagros, que curiosamente contrastan con las fuentes árabes, que en sentido inverso, el contraste puede ser hasta cómico. El consenso es que el armazón factual básico que describen es una batalla en torno al Monte Useba y sirvió para que la guarnición de Gijón dejara de controlar lo que es el sector central de la cornisa cantábrica. Yo ya en el ensayo pues ya desarrollo que hay otros factores mayores por una inmunodeber que se produce, que hace que básicamente poco después Al-Ándalus se convierta en un hervidero de disputas a 3, incluso 4 bandas entre facciones árabes y bereberes, y eso contribuía a que durante casi 70 años el norte esté abandonado. Y eso probablemente fue un factor más decisivo que la propia historia en la observa, ¿no? Es una matización, ¿no? Vamos, que pues, esa opinión de que no existió una batalla, pues no siempre se fundamenta y yo, como ya digo, tengo un libro de 600 páginas para retirar. Y invito a que el debate de ese tipo de debate se traslade en publicaciones académicas y no hay afirmaciones categóricas sin ningún sustento. Y la verdad es que sí, dentro del libro los editores, el ensayo me refiero, los editores insistieron también en abordar esa dimensión ideológica que tiene esta batalla y curiosamente es algo que ha fascinado mucho a la gente. Hice un vídeo para Academia Play, un canal de YouTube y los comentarios pues está muy polarizado, muy ideologizado. Hay que tener también en cuenta que la conquista musulmana tiene visiones antagónicas y reconciliables y bueno, yo me he situado bastante en el centro, ¿no? Desde que pues básicamente los árabes casi llegaron liberando las poblaciones y la gente lo recibió con los brazos abiertos y sentido contrario pues de ese clima de choque de civilizaciones, pues han hecho publicaciones que son auténticos anecdotarios de asociaciones que tampoco aportan nada. La conquista fue violenta, porque hay evidencias arqueológicas que lo demuestran, como todas las conquistas a lo largo de la historia, y eso no puede servir para establecer categorías morales de buenos y malos, porque los cristianos establecieron otro técnico concepto polémico, que es la reconquista, pues también cometieron atrocidades. Entonces, bueno, eso es un poco el punto. Y a mí sí que el hecho de que un tema sea polémico es un incentivo mayor para entrar en él y para intentar aportar luz y una posición bastante más sensata de todas estas posiciones tan ideologizadas que de algún modo convierten a la historia en una especie de arma arrojadiza
utiliza como una herramienta para sustentar ideologías modernas. Cuando yo considero que la historia, sobre todo la historia de hace 13 siglos, es una entidad cerrada de la que podemos extraer lecciones, pero desde luego no sirve para ese tipo de categorías morales, ¿no? Y eso también es consistente o coherente con lo que ya comentaba antes, de que mi novela trato de evitar el maniqueísmo. No hay buenos ni malos, y en mis novelas persigos suelen ser malos. Y no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, yo también he hablado un poco a nivel literario, ¿no? En una novela, lo has comentado, las emociones están ahí, y esto es un tema que también es muy emocional a nivel social y político, ¿no? Y por ejemplo en Asturias y por ahí también es muy emocional para la gente allí. Y yo no sé si tú sientes eso y dices, y escribes de una manera o de otra, pensando. Es que hay un investigador estadounidense, Eric Calderwood, que escribió un artículo de investigación que dijo que las obras de ficción que en los últimos 50 años han hablado sobre Al-Ándalus en realidad no han hablado sobre Al-Ándalus. De algún modo Al-Ándalus se convierte en una especie de posfiguración o de evocación de situaciones modernas, ¿no? Pasa también en el mundo musulmán. Dentro del mundo musulmán, Al-Ándalus, toda esta visión tan mitificada, que es una visión nostálgica cuando hoy se ven en un estado tecnológicamente, económicamente y hasta culturalmente un poco inferior al mundo occidental, y ellos tienen esa visión evocadora de cuando Al-Ándalus fue grande y efectivamente los logros culturales andalusíes son innumerables, ¿no? Entonces, esa visión nostálgica, ese cómo pudimos pasar de esto a esto, eso impregna toda su literatura y toda su ficción literaria. Maluz, Dalí, todos estos. Y en España, pues, evidentemente, todas estas pulsiones y todos estos conflictos políticos, desde aquí el andalucismo hasta nuestros propios identidades periféricas en el norte, que también tienen unas posicionamientos totalmente, pues, no los voy a poner en adjetivo, pero son muy catetos a veces y muy exaltaciones de las esencias étnicas. Pues eso ha atendido también por todos estos personajes. De algún modo, pues a Pelayo se le ve como una especie de apéndice retroactivo del nacionalcatolicismo, cuando este hombre pues, no tenía nada que ver con toda esta gente, ¿no? Con Franco, con Jan Astray o la Cámara de la Legión. Entonces, yo he intentado soslayarlo, pero evidentemente es un problema, porque se van a hacer lecturas y es inevitable. El mismo Pelayo es un personaje que a lo largo de la historia reciente de España ha tenido distintas visiones y, por ejemplo, nada tiene que ver la visión que tuvieron los liberales. Jovellanos escribió una obra de teatro que es el Pelayo, y de alguna manera el malo, el verdadero antagonista de Sopas, ¿no? Dentro de este debate que existía a finales del siglo XIX entre los ilustrados y los monárquicos, Pelayo lo ponían como una especie de, dicen las fuentes asturianas, se fue elegido el concejo y ellos lo ven como una especie de mecanismo democrático y presentan a los obispos, parte del clero pactó con los árabes, también eso lo abordo en la novela, y ven a Opas como, claro, ese anticlericalismo que decían también los ilustrados, lo ven como el verdadero antagonista. O sea, digamos, esa visión liberal, decimonónica y del siglo anterior, pues de algún modo está reflejando todas las pulsiones políticas que había en el momento y deja de lado el conflicto etno-religioso, ¿no? Entonces es curioso como todo esto, al final, al igual que los personajes literarios o los personajes históricos son susceptibles de hacerse distintas lecturas, y esas van evolucionando con el paso del tiempo, y eso de hecho es un tema que abordo en el ensayo, en uno de los artículos que escribí para Despertar Cerro, cómo estos mitos, que se ha mitificado un hecho histórico no significa que sea ficticio, sino que se le otorga un significado, una lectura, una función dentro de un sistema ideológico que de algún modo es capaz de otorgar una visión global a una sociedad sobre su devenir histórico, a una presente, pasado, con el futuro también. Y este tipo de lecturas yo creo que son muy inevitables, pero bueno, yo más que nada he tratado de reflejar cuestiones más sobre la naturaleza humana que de tipo
político ideológico, porque realmente no me interesa. Yo espero que cualquier persona que lea mi novela, con independencia de cuál sea su ideología, haga su propia lectura. Eso es lo fabuloso realmente que tiene la literatura. Que cada cual puede interpretar los personajes y hacer los suyos, extraer sus propias enseñanzas, extraer sus propios juicios de valor y sus propias interpretaciones. ¿Alguna pregunta más? Yo. Enhorabuena, Yello. Yo he tenido la suerte de descubrirte primero con Espada que Cautiverio, antes de leer El Reino Imposible y aquí acabé con Adónica. Entonces, entiendo que te encuentras en una nube, que este año es como el culmen de 8 años de trabajo, creo que te leí en Twitter. ¿Tienes alguna idea de qué va a venir ahora? No tienes por qué decirla, solo saber si... Me imagino que es difícil, uno acaba tanto tiempo de investigación. Sí, lo que, bueno, he firmado con Despertaferro otro ensayo de historia militar, es de algún modo la continuación de Espada de Cautiverio, y de cara a novela, pues estoy barajando distintos premisas argumentales y distintos marcos y yo creo que va a ser un cambio bastante radical con lo que he escrito hasta ahora a nivel de novela. El tema de historia militar a nivel de ficción a mí ya no me da más de sí. Yo he visto todo lo que tenía que contar sobre la naturaleza de la guerra, que en esencia a lo largo de los siglos es siempre la misma mierda. Y a nivel no tanto de tácticas y todo esto, sino de lo que es la esencia de la guerra y cómo saca lo peor, ¿no? La guerra es un contexto social donde no existe lo social, no existe sociedad, no existen leyes. Entonces, al final, saca lo que cada persona tiene en el interior y que en un momento dado podría reprimir por miedo a las consecuencias adversas, a las leyes, y yo hago lo que solamente mi conciencia. Y eso en esencia es lo que se pueden extraer de mis 4 libros de novela histórica militar. Y ahora me apetece abordar otros géneros donde, con más personajes femeninos, los personajes femeninos aportan otras líneas de conflicto y otros planteamientos que son personajes mucho más poliédricos, tienen muchas más caras y aportan a nivel de relaciones muchísima más riqueza y por eso lo voy a referenciar. Probablemente el protagonista de mi próxima novela sea una mujer que estoy barajando a abordar otros géneros como puede ser trasladar la novela negra pero al medievo o cosas así. Entonces, bueno, son ideas que estoy barajando y todavía tengo que definir. Carlos, creo que claro. Tu novela es muy militar, muy épica, pero también tiene sus pizcas de humor, sus escenas humorísticas como la del puente, por ejemplo, que me parece espectacular. Cuéntanos de dónde sale. Bueno, básicamente es una escena que cuando regresan los personajes de tampoco la cuentes de todo, pues yo le presenté el borrador a mi lector cero favorito, que bueno, es Silvia, mi mujer, y Pedro Santamaría es un escritor con el que tengo una gran amistad. Y Pedro me dijo, aquí hay un análisis muy forzado de cuando salen de la Bética, cuando llegan ya al norte, tienes que meter algo. Y bueno, pues me puse a escribir una escena en Mérida y bueno, yo, aunque el tono es sarcástico, sí me gusta meter humor, que suele ser humor negro y bueno, pues se me ocurrió. Mérida es una ciudad que tenía mucha importancia en la tardoantigüedad y que además era una ciudad puente, básicamente. Córdoba también lo era, porque tenía un puente, que son forma de puentes donde se traslada por el centro de poder, ¿no? En época tardoantigua y en época califal, se me entiende. Pero realmente el puente de Mérida son más de 700 metros que cruzan el Guadiana y bueno, pues yo ideé ¿cuál es el rasgo más característico de la ciudad? Bueno, se me ocurre una escena entre dos cortejos de nobles que quieren pasar al mismo tiempo y no pueden, que uno tiene que esperar y se
se empieza a subir una escalada de que uno se mosquea con el otro, porque además ya se conocen, bueno, la una con el otro, concretamente, porque hay una historia de amor no correspondido y acaba pues saliendo de la aurora, ¿no? Entonces fue a instancias de Pedro, que me invitaba a que escribiera algo, se me ocurrió trasladarlo a Mérida y bueno, pues Mérida, puente, algo en el puente. A partir de ahí, pues sí que meto escenas de humor, porque si no, pues al final, si tienes un tono narrativo duro, pues al final tienes que tener esos desahogos y también episodios pues un poco más sentimentales. Yo esta última novela ya, de igual modo que los actores de algún modo apelan a su experiencia emocional para dar vida a los personajes, los escritores yo creo que apelamos también a lo mismo para tratar de atribuir un estado emocional o unas reacciones a los personajes de ficción que creamos y al mismo tiempo aplicando unas nociones de psicología práctica que con los años hemos podido ir desarrollando, ¿no? En este caso, pues el arco de evolución del personaje fue la protagonista, este tío, pues al principio es un auténtico idiota, adolescente, y evoluciona, ¿no? Y en esta última novela, pues ya he experimentado o he plasmado la experiencia de la paternidad, que es una experiencia que realmente te cambia, te madura como persona, y ya hay, pues tiene una hija y bueno, tengo 2 hijos, la mayor tiene ahora 8 años y hay escenas que dejan un pedacito de mi alma al escribirlas, ¿no? Y también escenas románticas, entonces, pero no un romanticismo desatado, es algo más claro, pero bueno, el romanticismo está ahí, ¿no? Y el efecto, que muchas veces personajes masculinos no lo exteriorizan, pero lo sienten. Y bueno, pues es un poco, eso no sé si me he ido por las ramas, es un poco la origen de la escena y todo esto. Yo os animo a preguntar, que luego se van a ocurrir preguntas y yo no va a estar aquí. Espera, enhorabuena por la novela. Me van a dar un barato. Gracias. Enhorabuena por la novela, Yello, porque realmente es totalmente merecido. Mi pregunta va un poco más allá de la novela. La invasión musulmana causó un pequeño... pero al mismo tiempo nos trajo una gran invasión cultural gracias a las traducciones que no se perdieron hechas por los árabes. Entonces, ¿podrías ahondar un poquito más en ese tema? Sí, a ver, al Andalus en un principio el siglo VIII es un auténtico caos, pero poco a poco se va asentando. En el siglo IX llega Cibriat, que es un gran... es un poeta y músico que viene de Bagdad y de algún modo ya empieza a traer la cultura de Oriente a lo que hasta entonces había sido el Far West del mundo islámico, una zona muy alejada y donde realmente cuando los primeros andalusíes quieren escribir su historia tienen que irse a Egipto, como Al-Maliki al-Habib, que es el primer cronista andalusí del él se formó intelectualmente en Egipto. Y en efecto, los imperios están muy mal vistos, pero realmente lo que hacen también es crear un marco de seguridad, un marco de intercambio de saber que es muy beneficioso, ¿no? Pues bueno, el desarrollo álgebra viene del árabe, es un término, y realmente en Bagdad se desarrollan muy importantes avances en el álgebra que traen de algún modo el sistema de números de la India, el que creamos ahora, y el numeral que utilizamos hoy en día, y los avances de todos los matemáticos griegos. Se crea una fusión. Las obras se traducen del griego al árabe, no todas, pero importantes. Los árabes parecen más interesados pues, en matemáticas, astronomía. El teatro griego no les interesaba mucho, se tradujo a la Ilíada, pero lo que les interesaba son las ciencias mecánicas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en efecto, y luego ya nosotros tenemos la idea de que el califato omeya en el siglo X fue la época de mayor esplendor, y ese esplendor político y militar, pero realmente es en época, el siglo siguiente, cuando cae el califato, cuando se produce la gran eclosión de intelectuales andaluzíes. Y esto se ha entendido porque, claro, cada soberano taifa quiere tener su propia corte de intelectuales y eso incentiva el mecenazgo cultural. Y es entonces cuando
siglos XI y XII, cuando realmente Al-Ándalus se convierte en todo un referente del mundo islámico y un centro cultural muy superior al que podía haber en cualquier sitio de Europa, y es cuando aparecen los grandes intelectuales, pues, como Maimónides, pero bueno, es el siglo XI. Entonces, la Escuela de Traductores de Oviedo no existió como institución, eso es un hito historiográfico, pero sí que existe una importante tradición de traducción de obras del árabe a otra vez al latín, y eso es el rol importante que hubo. El grueso de obras que nos han llegado del mundo grecorromano no están de Bizancio, pero sí que hubo esa primera llegada a Occidente. Bueno, la primera fue el Renacimiento carolingio en el siglo IX, pero eso fue otro importante empujón que se dio en el siglo XI, sobre todo en el XII. Es cuando ya se empiezan a hacer las importantes obras de traducción, y ya en el XIII, en el XII se traduce al latín, y eso tuvo mayor difusión a nivel europeo, y en el XIII ya se traduce al castellano, porque ya quieren, de algún modo, pues como Alfonso X, lo que quiere es fomentar el prestigio de la lengua castellana, y eso no tiene tanta repercusión a nivel europeo. Y al final los humanistas se van a Bizancio, donde están las obras en griego original. Ellos querían el original griego, no una tradición árabe, porque el árabe medieval es un sistema de escritura consonántico y da bastantes problemas a la hora de interpretar palabras, ¿no? Porque los vocales se tienen que deducir por el contexto, ¿no? Y bueno, esto es en la época dorada, el siglo XI-XII, y de las traducciones del XII. Ahí hay un momento que efectivamente la Europa cristiana es deudora de Al-Ándalus y de este gran foco de cultura que fue desarrollado. Bueno, tengo buena voz. Hablo fuerte. Esta es literaria, esta no es histórica. Y también está basada en el Reino Imposible. Tú en el Reino Imposible tienes varios escenarios. Tienes la parte del Reino Visigodo, los musulmanes, que inicialmente están en África, y tienes también la parte de Bizancio. Eso es un tema que es complicado, porque a mí me ha pasado a veces de estar leyendo libros donde pasa eso, y cuando vuelves a una trama tienes casi que volver atrás para saber qué es lo último que había pasado en ese lugar, porque ya casi se te ha olvidado, o incluso que te fastidia que te corten lo que está pasando en el otro lado. ¿Cómo decides tú cuándo pasar de una trama a otra y cómo hacerlo? Yo intento que las tramas de algún modo estén factualmente relacionadas con la trama principal y que te aporten una visión complementaria de los mismos hechos, y de algún modo pues estén vinculadas, aporten variaciones al tema principal, a la idea controladora de lo que es la trama principal. Sí que es difícil. Yo, uno de los problemas que tuve, y que me lo han dicho los lectores, es el problema con la terminología árabe y los nombres árabes. Realmente cuando en mis dos primeras novelas metí bastantes latinazos, que son de ámbito romano, y la gente lo entendía porque los Pax Romana, todo el mundo sabe que es Pax Romano, ¿no? Pero con el problema de los nombres árabes me he encontrado que a la gente le cuesta seguir. Yo con los años ya, pues, la terminología árabe y la mamástica árabe me acaba empapando. Entonces sí que es cierto que me lo han dicho gente, pues, que a veces con los nombres árabes los personajes se pierden, ¿no? Eso he intentado arreglar en esta última novela, y buscar nombres bien sencillos dentro de lo que es la mamástica árabe, bien diferenciados, y que no tenga pues la SAP, que es la genealogía, no el hijo de, ni la misma, ni todas estas rasgos que nos siguen. Entonces, pero bueno, yo creo que haciendo que las tramas de algún modo no se coman a la trama principal y que estén factualmente relacionadas o temáticamente, pues podría ayudar bastante a evitar estos problemas, ¿no? De hecho, hay una cuestión importante también en las subtramas que a mí me viene muy bien a la hora de fraguar una estructura narrativa, es que me permite hacer eclipsis bastante grandes respecto a la trama principal. Tú estás con la trama principal, cortas y le das una subtrama, y cuando vuelves ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que si me abusas de ello,
pierdes el hilo de la trama principal y además la causalidad entre escenas, o sea, de que una sea la consecuencia lógica de la anterior y te lleve de una forma orgánica a la siguiente, pues se puede perder. Yo la verdad es que yo creo que funcionan bien. Estoy bastante orgulloso en esta última del resultado. En Covadónica creo que todos funcionan como una especie de reacción en cadena y tiene un ritmo narrativo bastante fluido y vibrante. Tampoco soy yo que vaya a ser el crítico literario al mismo tiempo que escritor, eso lo dejo a vosotros que lo juzguéis, pero bueno, esas son mis claves para intentar evitar ese efecto que en efecto sucede bastante a menudo. Hola, buenos días. Enhorabuena ante todo. Y yo te quería preguntar un poco más como curiosidad. Siempre se dice que los escritores, que los personajes siempre tienen cosas de los escritores, ¿vale? Entonces, era un poco pues, por curiosidad, ¿no? ¿Qué personaje y qué es lo que tienen de ti? Bueno, no sé, al final es... En teoría, la voz del narrador es un personaje más. Yo, de hecho, en El Reino Imposible trabajé mucho para crearle una personalidad. Porque el narrador puede ver los hechos que describe y describirlos con un tono muy distinto. Puede ser irónico, puede ser fatalista, puede ser afectuoso y al mismo tiempo puedes realizar juicios morales o intelectuales sobre la acción principal. Y de algún modo, pues este narrador es un personaje. Yo intento evitar que el narrador sea yo, pero es bastante difícil. Entonces, yo tengo un carácter, tengo una ideología, no hablo de políticos, sino un conjunto de valores, un conjunto de formas de ver las cosas y de ver los propios sucesos políticos y históricos, y eso es inevitable que acabe impregnando, pero ya no al propio protagonista, sino a la lógica interna que posee la narración de por qué ocurren las cosas, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, yo lo que sí intento es que evitar un efecto que es bastante común, sobre todo en los autores bastante prolíficos, es que al final muchos personajes protagonistas de distintas novelas se acaben pareciendo como el Capitán Trueno y el Jabalto. No sé si los rasgos de caracterización, incluso la época en la que se desarrolla la acción puede variar, pero en esencia el personaje es el mismo, ¿no? Yo intento evitarlo pues dándole unos rasgos morales, una valoración, un arco de evolución. Todo personaje protagonista tiene que evolucionar porque eso es una retroalimentación, ¿no? O sea, de algún modo la acción del personaje o de los personajes influye en los hechos, pero también los hechos modifican al personaje. Y eso es esencial. Entonces, bueno, yo dentro de este juego intento explorar con distintos arquetipos de personaje y ir más allá que los cambios afecten a los rasgos de caracterización. Eso es más o menos rico o pobre, más alto, más bajo. El verdadero carácter queda reflejado en el modo en que el personaje afronta las expresiones, ¿no? De hecho, un recurso al uso muy habitual para mostrar los rasgos que tú has elegido del personaje al lector es forzarle a tomar una decisión. Y cuanto mayor presión sea, cuanto mayores sean las consecuencias adversas, más énfasis adquiere ese rasgo de carácter que de atributos, ¿no? Entonces, bueno, yo intento definir dentro de esta psicología práctica que con los años he ido desarrollando, pues, un personaje que es un mecanismos internos de su mente funcionan de una forma distinta a la mía y bueno, pero al final la misma realidad es que pasa con todos los novelistas. Cada cual tiene su filosofía vital impregna a la lógica de los hechos. Entonces eso ya es inevitable. Me temo que es muy difícil dejar de ser tú mismo cuando escribes. Muchas gracias. Hemos agotado el tiempo que teníamos. ¿Querías hacer una última pregunta? Venga, la última. ¿Cree que es necesario tener conocimiento histórico y previos para leer su novela? Yo intento que no. A ver, yo creo que una de las mayores tareas que tenemos, esto es autocrítica también dentro del género histórico, es el sarcasmo. Tú te entierras en libros para hacer una labor de documentación y luego de algún modo quieres demostrar al lector lo que sabes. Entonces, como dijo Hemingway, la labor de documentación
mismo tiempo, pues esas digresiones en las que el narrador se convierte casi en un ensayo, trato de evitarlo a toda costa y trato de ponerme en el lugar del lector, que algo he dicho antes con el tema de los nombres árabes, de que la persona no tenga por qué estar familiarizada con ellos, y lo intento hacer. Yo, de hecho, creo que el carácter pedagógico de mis novelas ha ido bajando con el paso del tiempo. Entonces, ahora me interesa más aportar reflexiones sobre la naturaleza humana, más que explicar una época o trasladar la esencia de un periodo. Eso sí, a mí, por ejemplo, me interesan mucho los momentos, los puntos de inflexión históricos, ¿no? La primera de las novelas es el momento en el que Roma conquista a los pueblos hispanos, a los pueblos prerromanos, y eso es un cambio de civilizacional que me interesaba reflejar, y ahora, pues, en las novelas, lógicamente, pues es pasar del mundo cristiano al mundo musulmán, que también es otro cambio de paradigma importante. Pero no obstante, yo trato de evitar esa vocación de pedagogo y dejar pues, muchas veces que las cosas se lean entre líneas, más que formularlas las conclusiones de forma explícita. Bueno, ahora sí, hemos terminado. Hablaba antes, Carlos, de la discusión que tuvimos en el jurado, y como parte de ese jurado que eligió esta novela, la novela Covadónica de Yoyo Álvarez como ganadora, no me gustaría terminar sin antes invitaros, como parte de ese jurado, a que descubráis esta novela que tiene una forma de gran novela histórica clásica, pero tiene, como ya ha comentado Yello, elementos muy innovadores, que habla de una historia que probablemente todos hemos oído y todos hemos conocido, pero que os va a dar otra visión muy diferente y muy emocionante. Así que para terminar me gustaría que pidiéramos a nuestro ganador con un fuerte aplauso. A nivel organizativo.